Sí, bien, bueno, vamos a continuar entonces. El día de hoy quiero hacer énfasis en el tema de átomos porque creo que es importante ya que de repente es un tema tal vez un poco árido al principio, tal vez un poco complejo, aburrido quizás, pero tal vez es porque no hemos entendido correctamente la importancia que tiene el tema. Entonces voy a hacer uso como un recurso que me sirva de respaldo. Voy a utilizar el capítulo 2 del libro de Lao Tse, aunque también usted puede encontrar el tema de átomos y moléculas en el libro de Solomon, en el capítulo 11, ¿verdad? Pero ahorita voy a hacer referencia a este capítulo 2. Bueno, ¿por qué es importante que hablemos de átomos? Bueno, recuerde que desde el inicio de la clase mencionamos que los seres vivos, la materia inerte, está conformada o está estructurada o construida a partir de elementos naturales y que esos elementos naturales a su vez están construidos a partir de átomos. En otras palabras, los átomos son esas pequeñas partículas físicas y químicas que construyen pues todo lo que existe en el universo, no importando si hablamos de un objeto inanimado o si hablamos de un organismo vivo. Entonces lo que quiero es que hacer referencia a algunos detalles importantes de lo que son los átomos. Usted puede leer obviamente el capítulo o partes del capítulo porque sí es necesario que le demos una leída a esto. Porque hay ocasiones en las que no entendemos los conceptos o de repente no entendemos por qué más adelante cuando estuvimos hablando de los compuestos orgánicos que se formaban a partir de un esqueleto molecular, decíamos, de carbono e hidrógeno, que son compuestos llamados hidrocarburos, y que luego se unían otras pequeñas moléculas llamadas grupos funcionales y así se construían esos componentes orgánicos o esos compuestos orgánicos que forman y construyen el cuerpo de los organismos vivos. Entonces, a veces no entendemos eso porque no nos vamos más atrás. Los átomos, digamos, son el primer tema que deberíamos ver en química y en física, ¿verdad? Porque también se mira en la clase de física. Entonces, solo como para conceptualizar, recuerde que los átomos son partículas de materia que eh, caracterizan cada elemento natural que existe, porque existen átomos de cada elemento. Realmente lo que construye un elemento natural, como el helio, como el hidrógeno, como el carbono, lo que los construye son átomos, esas pequeñas partículas. Y es sumamente importante de que recordemos que esas partículas están formadas de unas subpartículas. Y esas partículas más pequeñas que forman los átomos son protones, neutrones y electrones. Esto parece muy básico, pero en realidad hay algunas cosas que quizás no hemos considerado y de repente eh, debemos de hacerlo para poder entender mejor todo lo que viene después en el tema de bioquímica, como ya hemos visto un poco de bioquímica cuando hablamos de esos compuestos orgánicos de los seres vivos. Y cuando hablamos del agua, que hablamos también de una molécula no orgánica, sino inorgánica. El agua es una molécula inorgánica simple, pero es importantísimo, ¿verdad? Para la vida, para determinar la vida. Quiero que se fijen en esto. Siempre recuerde usted que en el núcleo de un átomo tenemos dos tipos de partículas. Unas partículas, estas que están dibujadas en café, que serían los protones, son unas pequeñas partículas que tienen la característica que pueden conservar o almacenar, digamos, una cierta cantidad de energía. Y esa energía está parcialmente, digamos, polarizada hacia el polo positivo, ¿no? Y también en el mismo núcleo encontramos otras partículas que forman ese núcleo, también con los protones, junto con los protones, que se llaman neutrones y que su nombre lo indica. El neutrón
no es una partícula que tenga una carga eléctrica parcial, sino que es neutro, no tiene una carga eléctrica. Entonces, esto forma la masa del núcleo de un átomo, pero también existen otras partículas muchísimo más pequeñas que los protones y los neutrones, incluso son como unas 100 veces más pequeñas, que se llaman electrones y que estos también están cargados con una carga eléctrica parcial y esta es negativa. Entonces, algo interesante de los átomos es que, bueno, si nos vamos a la tabla periódica, voy a utilizar esta diapositiva, una que ustedes tienen en eh, en el aula. Si usted se va a la tabla periódica, cada uno de estos elementos naturales que existen, se llaman elementos naturales porque existen naturalmente en el universo, no solamente en la Tierra, ¿verdad? En el universo. Entonces, cada uno de estos elementos que vemos acá están formados de átomos de ese elemento. ¿Ya? Carbono, el elemento carbono, lo forman átomos de carbono. Los átomos de carbono tienen una cierta estructura y tienen unas ciertas características físico-químicas que hacen que el carbono sea distinto al oxígeno o sea distinto al litio o al berilio o al cromo o a cualquier otro elemento natural. Entonces, cada elemento natural está formado por sus propios átomos y esos átomos están diseñados o están estructurados, tienen una estructura particular que hace que sea diferente a todos los demás. De sus características físicas y químicas lo hacen diferente de los demás átomos, de los demás elementos. Esto parece algo, como les digo, muy básico, pero es que hay que entender una cosa. Si vemos esta tabla periódica, si consideramos la tabla periódica como un alfabeto, digamos como un alfabeto de Dios, en donde Dios tomó diferentes elementos naturales de estos y los combinó, como combinar piezas de Lego, construyó diferentes cosas en el universo. Construyó planetas, construyó estrellas, construyó soles, construyó gases, la atmósfera de la Tierra, los seres vivos. Entonces, esto es como el código, digamos, o por lo menos podríamos decir, estoy haciendo, digamos, una analogía, ¿verdad? Eh, Esto podría ser uno de los muchos alfabetos, digámoslo así, que Dios utiliza o Dios utilizó para crear lo que existe en el universo, sea que esté vivo o o sea inanimado, un objeto inanimado o un cuerpo inanimado. Entonces, esto es sumamente interesante porque quiere decir que todo lo que vemos a nuestro alrededor y nosotros mismos estamos hechos a partir de una combinación bastante diferente en relación a otros seres u a otros objetos. Estamos hechos de una combinación de estos elementos naturales. Entonces, desde ese punto de vista, es bien importante que consideremos esto, ¿verdad? Volvamos otra vez al libro. Estamos hablando del libro. Bueno, lo que quería mencionar, que también es algo bien importante que quizás no lo entendemos o no lo vemos muy claro cuando hacemos la lectura del capítulo, es que resulta que en todos los átomos se mantiene esa estructura en donde hay un núcleo y electrones que están orbitando alrededor de ese núcleo. Esa estructura se puede mantener intacta por una razón bien simple. Y esa razón es una razón física. Recuerda que habíamos mencionado que, por ejemplo, bueno, nosotros los seres vivos que vivimos en la Tierra, nosotros estamos sujetos a las mismas leyes de la física que los objetos inanimados o que cualquier otro objeto que hay en el universo. Estamos regidos por las mismas leyes de la física. Y esa ley de la física o esa realidad física que mantiene la estructura de los átomos es que estas cargas eléctricas negativas en los electrones que giran alrededor del núcleo
y positivas parcialmente en el núcleo, se complementan. Es como que usted ponga un imán aquí y otro imán acá. Y gracias a que esas cargas eléctricas son contrarias, la estructura del átomo puede permanecer intacta. Si no ocurriera eso, el átomo se desintegraría. De hecho, las propiedades físico-químicas de los átomos o de los elementos que forman los átomos dependen de que se mantenga esa estructura y dependen de que los electrones o se compartan con otros átomos o se donen o se mantengan en su lugar. Quizás esto sea un poco diferente a lo que han leído o quizás esto sea algo de repente nuevo para ustedes, pero si vemos esto, esta imagen que está acá o esta figura que está aquí más abajo, en donde se nos habla, la figura nos habla de las capas electrónicas de los átomos, lo que nos quiere decir es lo siguiente: como hay tantos elementos naturales, aquí hay solo 4 ejemplos: carbono, oxígeno, fósforo y calcio. Como hay tantos elementos naturales, cada átomo que forma esos elementos tiene una estructura diferente y tiene unas propiedades diferentes. El número de protones que tienen es diferente y el número de electrones igual. Entonces, como ustedes pueden ver claramente aquí, vean la diferencia que hay físicamente, estructuralmente hablando, en un átomo, entre un átomo de carbono, oxígeno, fósforo y calcio. Vean que son muy diferentes. ¿Por qué? Bueno, varía el número de protones en el núcleo, protones y neutrones, varía el número de electrones que hay alrededor, que giran alrededor, y eso hace que cada elemento tenga propiedades físico-químicas distintas. Por ejemplo, el carbono, que es este elemento tan importante para los seres vivos, porque nuestro esqueleto molecular está formado básicamente de átomos de carbono unidos a átomos de hidrógeno. Entonces, observe que el carbono dice que tiene, observe que aquí se nos menciona el número de protones y neutrones. Hay 6 protones en el núcleo y 6 neutrones. Y vea lo interesante aquí. Hay una primera órbita o una primera capa de energía, como se le llama comúnmente también en los libros, ¿verdad? Esas líneas imaginarias o esos caminos que recorre o esas órbitas que recorre los electrones alrededor del núcleo, se les suele llamar capas de energía o niveles de energía. Y entonces usted se fija que un átomo de carbono tiene una capa de energía y otra capa, o sea, tiene 2 capas de energía o 2 órbitas alrededor del núcleo. Entonces, ahora, si ustedes se fijan muy bien, en la primera capa de energía hay 2 electrones y en la segunda capa de energía hay 4. ¿Cuántos suman 4 más 2? Suman 6. ¿Por qué? Porque siempre en un átomo el número de protones que contenga el número total de protones siempre va a corresponder con el número de electrones que tenga, porque de esa manera las cargas se mantienen, como que se estabilizan las cargas. Y como los neutrones no tienen una carga positiva, pues los neutrones, claro que están cumpliendo una función importante en ese núcleo, pero no están cumpliendo la función de mantener equilibrio, por lo menos a nivel eléctrico, porque eso es propio de los protones y los electrones. Ahora, si usted se fija, en la primera capa tiene 2. Vea usted, ahí están dibujados los 2 electrones. Y en la última capa tiene 4. Algo que debe de saber y que es importante que lo sepa, no solamente para esta clase o para este curso, sino para todo lo demás que viene después y su vida profesional, es que los electrones que están en la última capa de energía de un átomo se denominan electrones de valencia. Y son precisamente esos electrones los que hacen posible que un átomo se una a otro átomo formando enlaces químicos, ¿verdad? Que al fin y al cabo ese es el tema principal de importancia biológica en este momento, para nosotros, para ustedes y para mí, para el tema de las moléculas orgánicas de las que hemos estado hablando. Entonces,
Estos átomos que están en la última capa de energía son los que se comparten, son los que se donan o son los que se ceden a otro átomo para formar uniones, forman moléculas, ¿verdad? Entonces, ahora fíjense en el oxígeno. El oxígeno tiene 8 protones, por lo tanto tendrá en total 8 electrones para estabilizar las cargas. Y observe que siempre en el primer nivel de energía, fíjese también en el fósforo, primer nivel de energía, y en el calcio, primer nivel de energía, siempre van a haber 2 electrones. Porque el primer nivel de energía de cualquier átomo siempre va a contener 2 electrones. Y vea los números diferentes y vea las distribuciones diferentes de esos electrones y observe que siempre en la última capa, pues obviamente van a haber electrones y esos electrones se llaman electrones de valencia. ¿Por qué esto es importante? Bueno, ahorita vemos la importancia de esto de los electrones de valencia. Son importantes porque, bueno, aquí, porque gracias a esos electrones de valencia es que se pueden dar los enlaces químicos y formar moléculas. Si no tuvieran esa propiedad física, sí, esa propiedad física, los átomos no habría forma de construir moléculas, porque no se podrían unir átomos con otros átomos. Entonces, observe, esto es algo bien importante que usted también tiene que saber. Los electrones, en general, están cargados negativamente, sí, pero los electrones tienen la propiedad o la característica física de que absorben energía y cuando absorben energía brincan al nivel superior, o sea, pueden cambiar de posición, pueden cambiar de nivel de energía. Si absorbe un electrón energía, esa energía que absorbió le va a permitir brincar más lejos del núcleo. O sea, va a poder brincar a un nivel de energía superior, un nivel de energía que está más arriba. Esto es sumamente importante que lo entendamos, porque es la razón por la que se puede dar la fotosíntesis en la Tierra, ¿verdad? La captura de energía lumínica del Sol por parte de las plantas, en este caso en particular, unos pigmentos especiales. Los pigmentos que tienen las plantas en las hojas son sustancias químicas. ¿De qué están formadas? De átomos de diferentes elementos. Entonces, esos pigmentos, que son compuestos químicos, absorben energía del sol, de la luz, y al absorberla, esos átomos de esos elementos permiten que los átomos brinquen a un nivel diferente y desencadenen una serie de reacciones químicas que al final tienen por objeto la fabricación de comida, de alimento, lo cual se llama fotosíntesis. Entonces observe aquí en el dibujo o en el diagrama cómo un electrón absorbe energía y cómo al absorber energía, esta hace posible que el electrón pueda brincar al nivel siguiente. Entonces, ese brinco de electrones se aplica en la vida diaria de muchas formas. Ahorita vamos a ver unos ejemplos, pero vamos a terminar de hablar de estos electrones de valencia. Entonces, al brincar, el electrón desencadena, digamos, una serie de reacciones, una serie de reacciones químicas. En el cuerpo de los seres vivos, hablamos del cuerpo de los seres vivos, y el metabolismo celular precisamente es una serie controlada de reacciones químicas que están impulsadas por energía, que es absorbida esa energía por los átomos, ¿verdad? Por los átomos que forman esas moléculas orgánicas. Entonces, realmente todo al final, todo lo que podríamos entender del funcionamiento y de la existencia de los seres vivos radica en la forma como se comportan los átomos que forman las moléculas orgánicas que lo componen. Es así de sencillo. Entonces, estos electrones de valencia permiten que se dé esto, enlaces químicos. Los enlaces químicos que predominan en estas moléculas orgánicas que forman nuestro cuerpo de los seres vivos, son los enlaces iónicos, los enlaces covalentes,
Dentro de los enlaces covalentes hay, digamos, dos tipos principales o dos subtipos. Enlace covalente no polar y enlace covalente polar. Y también tenemos otro enlace importante, que es el enlace de hidrógeno, que también es denominado puente de hidrógeno. Entonces vea que estas interacciones energéticas entre un átomo y otro, que forman estos enlaces químicos, dependiendo del tipo de enlace que se forme, así van a ser las características de las moléculas que se van a obtener. Entonces, los enlaces iónicos tienen características, que también son características que se transfieren a las moléculas que forman, o a las moléculas que unen, ¿verdad? A los átomos que unen. Los enlaces iónicos tienen la característica de que comúnmente se transfiere un electrón de un átomo a otro. Y esto crea iones positivos y negativos que se atraen uno al otro. O sea que los enlaces iónicos son aquellos que se dan entre átomos que son positivos y átomos que tienen cargas negativas. De tal manera que al unirse, pues van a permanecer juntos gracias a esa relación energética que se forma. Aquí se nos da un ejemplo de una molécula que es inorgánica, por cierto, que se llama cloruro de sodio, que es la sal común. Todos nosotros sabemos que nuestro cuerpo funciona a partir de una interacción permanente de átomos y de moléculas que se disuelven en agua, ¿no? Nuestro cuerpo, el cuerpo de los seres vivos. Entonces, prácticamente la química de la vida o la bioquímica se basa en la forma como interactúan los átomos, formando moléculas en ese cuerpo de ese ser vivo. La sal es necesaria en el cuerpo de un ser vivo, o las sales, no solamente el cloruro de sodio, hay otras sales también, pero ¿por qué son importantes? Bueno, porque la presencia de sales en el cuerpo de los organismos vivos, de las células, permite varias funciones, ¿verdad? Permite, por ejemplo, que ciertos nutrientes viajen por la sangre y que las membranas de las células puedan permitir el paso de esos iones o de esas pequeñas moléculas de un lado a otro de la membrana celular. Esto es sumamente importante. Los enlaces covalentes, a diferencia de los iónicos, son enlaces en los que más bien en vez de ceder electrones, un átomo le cede electrones a otro, más bien en los enlaces covalentes se comparten electrones. Ambos átomos comparten sus electrones de valencia. Esto es importante. Recuerde, quienes forman enlaces químicos son los electrones de valencia. Y recuerde que en enlace iónico más bien se transfieren los electrones de valencia de un átomo a otro, se transfieren, como que se los dona. Pero en el covalente se comparten, ambos átomos comparten. Más abajo en el capítulo hay una explicación gráfica de este tipo de formación de enlaces iónicos, como en el caso del cloruro de sodio. Si nosotros nos vamos a la tabla periódica, usted va a fijarse, si se va al sodio, va a fijarse que el sodio tiene un número atómico de 11. El número 11. El número atómico es el número de protones que hay en el núcleo de esos átomos. Entonces, hay 11. Y el cloro, si usted se va más allá al cloro, ve que aquí está el cloro y que el número atómico es 17. ¿Qué quiere decir ese número 17? Quiere decir que tiene 17 protones en el núcleo y hay 17 electrones en total. El sodio tiene 11, el número atómico. Bueno, quiere decir que hay 11 protones en el núcleo y que hay 11 electrones igual en total. Ahora, resulta que el sodio es un elemento electropositivo, y que el cloro más bien es un elemento electronegativo. Recuerde que entre elementos positivos y negativos se formaban enlaces iónicos para formar moléculas. Bueno, si usted se fija en esta gráfica, fíjese en esta situación. Contemos cuántos electrones hay. Sabemos que hay 11, ¿verdad? En el sodio. Este es el sodio. 11 protones
y en total 11 electrones. Ahora, ¿cuántos son los electrones de valencia? Esto es algo bien importante que usted tiene que saber en química y también en biología. En la primera capa de energía, prácticamente todos los elementos naturales, a excepción del hidrógeno, tienen 2 electrones ahí, en la primera capa. Y luego hay una fórmula para sacar el número de electrones que deben de haber en las siguientes capas. Pero si usted se fija aquí en el ejemplo, para no perder tiempo, vea usted que el sodio en su última capa de energía solo tiene un electrón de valencia, solo uno. Ahora, fíjese aquí al lado en el cloro. Este que tiene 17 protones es el cloro. Ahora bien, fíjese bien, siempre va a tener 2 electrones de valencia en la primera capa y luego hay una fórmula para sacar estos otros. Pero fíjese cuántos electrones electrones en la primera capa son 2 y así se van a distribuir esos 17. Pero fíjese, cuente cuántos electrones de valencia hay en la última capa del cloro. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay 7. Entonces ahora la pregunta que surge aquí es la siguiente. El sodio es electropositivo y el cloro es electronegativo. Está claro que se va a formar un enlace iónico, porque los enlaces iónicos se forman entre elementos electropositivos y electronegativos, porque se atraen. Ahora, la pregunta aquí es, para que el enlace iónico se forme, debe de haber una estabilidad eléctrica. Y eso solo se va a lograr de la siguiente manera. La pregunta es, ¿qué será más fácil? Porque si es un enlace iónico, sabemos que un átomo le va a ceder sus electrones al otro para formar el enlace. Pero ¿qué es más fácil? Que el sodio, que solo tiene un electrón de valencia, le done ese electrón al cloro para tener 8 en su última capa. La mayor parte de los elementos naturales buscan tener 8 electrones en su última capa para tener estabilidad química y eléctrica. O es más fácil que el cloro le done 7 electrones al sodio para formar el enlace iónico. La lógica nos dice que lo más lógico, valga el juego de palabras, es que si aquí solo hay uno, es más fácil que se done uno de aquí para acá a que se donen 7 de aquí para acá para formar el enlace. Una vez que ocurre esa donación, digámoslo así, del sodio al cloro, el cloro ya tiene entonces no 7 electrones de valencia, sino tiene 8. Todos los elementos naturales, a excepción del helio y del hidrógeno, tienden a buscar tener 8 electrones en su última capa para tener una estabilidad eléctrica y química. Aquí ya se formó un enlace iónico entre sodio y cloro, y el compuesto que se forma, ya lo sabemos, es el cloruro de sodio. Y ese cloruro de sodio tiene unas propiedades químicas interesantes porque es una sal. Y es la sal, de hecho, es la sal que utilizamos los seres humanos para cocinar nuestros alimentos, para preparar nuestros alimentos. Esa es la sal. Obtenemos esas sales en los alimentos que comemos, no solamente los que nosotros preparamos, sino también en alimentos crudos, por ejemplo, obtenemos sales en algunos alimentos, por ejemplo, en carnes, pero en este caso estamos hablando de cuando el ser humano utiliza la sal, que se forma, por ejemplo, naturalmente en el océano, eh, y luego la refina para luego venderla y utilizarla eh, para poder preparar alimentos. Pero como ya dijimos que todos los átomos y todos los elementos que existen tienen funciones, y más en el cuerpo de los seres vivos, las sales tienen importantes funciones para permitir, por ejemplo, impulsos nerviosos, contracciones musculares, ¿verdad? Lo vamos a ir viendo más adelante, pero estos átomos que forman esta sal son importantísimos para que haya contracción muscular y para que haya, por ejemplo, impulso nervioso en nuestras células nerviosas.
Entonces, claro, es sumamente importante. También es importante entender que como estos compuestos, aunque son inorgánicos, interactúan con nuestras células, su presencia o su ausencia van a causar una cierta situación física en el cuerpo. ¿Verdad? Por ejemplo, si usted come demasiada sal, lo que va a pasar es que en algún momento las membranas celulares, las membranas de sus células, de todas sus células, o de gran parte de sus células en su cuerpo, van a como a cerrarse y no van a permitir el paso de agua desde afuera de las células hasta el interior de las células. Entonces lo que ocurre es que la persona comienza a tener acumulación de agua o de líquidos en el cuerpo, ¿verdad? Por eso es que le dicen a esas personas que tienen ciertas enfermedades, le dicen usted no debe comer mucha sal, o a las personas mayores les dicen usted no debe comer mucha sal, porque entre más sal coma, su cuerpo va a retener más líquidos. Y esa retención de líquidos le va a hacer daño, porque altera un montón de otras funciones en el cuerpo, en las células. O al contrario, si usted no toma sales, probablemente tenga muchos problemas musculares o calambres o una serie de cuestiones más, de situaciones más en el cuerpo que también pueden causarle problemas. Por ejemplo, si usted es un atleta o es una persona que hace ejercicio físico, usted debe de ingerir electrolitos. Los electrolitos no son más que ciertos átomos que forman sales que están disueltos en agua. Y esos electrolitos, ¿por qué los necesita usted? Bueno, porque ya dijimos, esos átomos, esos elementos en las sales, se requieren para lograr un buen impulso nervioso o permitir contracción muscular. Entonces, si usted no toma electrolitos, le van a dar calambres, se va a sentir como mareado y una serie de situaciones que no va a querer tener, ¿no? Entonces, mire que es sumamente importante esto. Ahora, en el cuerpo de los seres vivos se forman un montón de enlaces iónicos, pero también muchos enlaces covalentes. De hecho, ya vimos varios enlaces covalentes. Ya vimos el enlace covalente que se llama glucosídico, que une un azúcar sencilla con otro azúcar para formar un disacárido, y luego esos disacáridos se pueden unir a otros azúcares más a través de ese enlace covalente que se llama glucosídico y forman un polisacárido. El enlace covalente también que une a un glicerol con sus ácidos grasos, ¿verdad? Que se llama enlace covalente éster para formar grasas. O el enlace covalente que se forma entre un aminoácido y otro aminoácido que se llama enlace peptídico, ¿verdad? Es un enlace covalente también. El tipo de enlace es covalente. El nombre del enlace es lo que cambia. De un aminoácido a otro, un enlace covalente llamado peptídico. De un glicerol a ácidos grasos para formar una grasa, el enlace covalente es el enlace éster. Y en los azúcares, para unir un azúcar sencillo con otro azúcar sencillo, es un enlace covalente glucosídico. Lo que cambia es el nombre del enlace, el tipo no, el tipo siempre es covalente. Y es importante también porque vemos que hay dos subdivisiones de enlaces covalentes, los no polares, que se comparten por igual los átomos, los electrones, perdón, y ocurre, por ejemplo, entre dos átomos de oxígeno para formar el oxígeno molecular, que es el oxígeno que nosotros respiramos en el aire. Y el polar es en el tipo de enlace covalente en el que se comparten los electrones de valencia de forma desigual, como ocurre en los átomos de hidrógeno y oxígeno en la molécula de agua. De hecho, la molécula de agua por eso se conoce como una molécula dipolar, porque forma dos polos, ¿verdad? Del lado de los hidrógenos es más electropositivo y del lado de los oxígenos es más electronegativo. Y otro enlace importantísimo que debemos de conocer es el enlace de hidrógeno o el puente de hidrógeno, que es aquel enlace en donde un hidrógeno ligeramente positivo, recuerde que los hidrógenos tienen una carga parcial positiva, carga eléctrica parcial positiva, un hidrógeno ligeramente positivo de una molécula polar
dice, atrae el polo ligeramente negativo de una molécula polar cercana. Es lo que ocurre, por ejemplo, entre moléculas de agua, entre moléculas de agua en el agua en estado sólido, gaseoso o líquido, y también es lo que ocurre entre la unión de las bases nitrogenadas en la molécula de ADN. Eso lo podemos ver acá. Ahorita se los voy a mostrar. A ver. Vamos a ver si lo vemos aquí. Aquí bueno, esta es una representación, así digamos, en esferas no, pero esta no se ve muy bien. Lo voy a sacar mejor de acá. Vamos a ver, voy a abrir esta otra presentación y quiero ilustrarles a dónde es que encontramos esos puentes de hidrógeno también, en la molécula de ADN. Imagínense, en ADN, que es esa molécula tan importante que hay en nuestro cuerpo. A ver. No era esta. Vamos a ver. Bien, volvamos acá, mientras encuentro la diapositiva. Entonces, haciendo una retroalimentación. Estos son los enlaces que predominan en las moléculas orgánicas que forman el cuerpo de los seres vivos o en moléculas inorgánicas que tienen que ver con la vida, que son importantes en la vida, como por ejemplo las sales que ya mencionamos, o el agua misma, ¿verdad? Que es también una molécula inorgánica. Y para ilustrar esto del enlace covalente, vamos a ver, me voy a ir, creo que es en esta de acá. Es en esta otra presentación. A ver. Bien, entonces en el ADN. Recuerda que el ADN, esa doble cadena de polinucleótidos, recuerda que hay una cadena de polinucleótidos en un lado y hay una cadena complementaria en el otro lado. Y cada una de esas cadenas están formadas de unidades que se repiten, esos monómeros que se repiten, que serían los nucleótidos. Recuerde que un nucleótido está formado de azúcar, grupo fosfato y una base nitrogenada. Ahora, fíjese acá. Mire que entre las bases nitrogenadas, por ejemplo, timina y adenina aquí, se forma un enlace químico o dos enlaces químicos. Y esos enlaces están marcados con H. Eso es un puente de hidrógeno. Entonces, los enlaces de hidrógeno son aquellos, como se dice ahí, que se forman entre, como dice acá, un hidrógeno ligeramente positivo de una molécula polar que atrae el polo ligeramente negativo de una molécula polar cercana. Entonces, en la molécula de ADN, usted puede encontrar eso. Lo que se está uniendo acá, en las bases nitrogenadas, una de estas bases tiene, digamos, una carga más ligeramente más negativa que la otra, y de esa manera es que se pueden unir estos enlaces. Ahora, algo importante que aparece en los libros, y es que se dice que el enlace de hidrógeno es un enlace bastante débil. O sea que es un enlace químico que se puede romper. Recuerda cómo se rompían metabólicamente los enlaces covalentes de los alimentos que ingerimos. Se usa agua en una reacción que se llama hidrólisis. Recuerde eso. En el metabolismo celular, nuestras células digieren, que es lo mismo decir, rompen químicamente, o que es lo mismo decir, degradan químicamente una molécula grande a moléculas más pequeñas, rompiendo los enlaces químicos covalentes que forman esa molécula. Y la forma como tiene el metabolismo para romperlos es utilizar una molécula de agua en un proceso o una reacción que se llama hidrólisis. Entonces, se dice que los puentes de hidrógeno, estos enlaces químicos, son fáciles de romper. Sin embargo, o sea, es cierto si es una molécula pequeña,
Pero si tenemos enlaces de hidrógeno en una molécula tan grande como el ADN, es sumamente difícil romper esos enlaces de hidrógeno. ¿Sí se pueden romper? Sí, sí se puede. ¿Qué puede romper un enlace de hidrógeno en el ADN? Una radiación muy fuerte. Por ejemplo, las personas que trabajan cerca de aparatos como los rayos X o aparatos como los tomógrafos, ¿verdad? Si no hay una protección adecuada de esas personas, su cuerpo va a recibir un exceso de radiación, que no es más que un exceso de radiación no es más que la energía liberada por ciertos átomos. Y esa radiación es tan fuerte que sí puede romper estos enlaces de hidrógeno, el ADN, y causar la destrucción de la molécula. Y si se causa la destrucción de la molécula, literalmente usted se desarma. Es decir, desarmarse en el sentido molecular es que ya usted no va a funcionar bien. Su cuerpo no va a funcionar bien. Van a empezar a haber una serie de problemas o va a morir. Otra fuente poderosa de algo que puede romper esos enlaces de hidrógeno en el ADN es utilizar una sustancia química muy fuerte, ¿verdad? Como muchas que se usan en laboratorios clínicos, por ejemplo, en estos de laboratorios de microbiología, se utilizan unas sustancias que si usted está en contacto con ellas directamente, podrían causar ruptura de enlaces en su ADN y destruir esa molécula en sus células, lo cual obviamente va a tener una repercusión física o la muerte en usted. O en otros casos, ¿no? En otras formas de manipular, en otras situaciones en las que hay ciertas personas que manipulan sustancias químicas muy, muy fuertes. Cuando el ADN se disocia o se rompen esos enlaces y se destruye la molécula, el ser vivo pues sufre daños terribles, ¿verdad? O sufre daños permanentes. El caso de personas, por ejemplo, que han pasado por estas situaciones y que al final, pues, han tenido lesiones gravísimas en su cuerpo o han incluso muerto, ¿verdad? Muchas de ellas. Otra cosa importante que usted tiene que considerar en, en este capítulo es que, bueno, como el cuerpo de los seres vivos, como habíamos dicho antes, contiene todos estos elementos naturales que son importantes para construir nuestro cuerpo y que se dé el funcionamiento de nuestro cuerpo, recuerde también esto. Estos elementos naturales, digamos, son más comunes que formen parte del cuerpo de un ser vivo. Oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno, particularmente esos cuatro, son los que se encuentran en mayor porcentaje en peso en nuestro cuerpo, en el cuerpo humano, por ejemplo. El oxígeno, de hecho, es el elemento más abundante en el cuerpo de un ser vivo y en nuestro cuerpo igual, el carbono, también el hidrógeno y el nitrógeno. Y hay una serie de otros elementos naturales más que se encuentran en una proporción, digamos, menor, como el calcio, el fósforo, el potasio, el azufre, el sodio, el cloro, magnesio, y otros que se encuentran en trazas, o sea, en cantidades menores a 0.1%. Que ahí tenemos, por ejemplo, el hierro, que forma nuestra hemoglobina en la sangre, el flúor y el zinc. Todos son necesarios. Algunos de ellos son elementos primarios, otros son elementos secundarios y otros son elementos traza o oligoelementos. Eso usted lo encuentra en las diapositivas que tiene usted en su aula virtual. Y aquí, por ejemplo, en esta diapositiva que estábamos mostrando, precisamente se ve eso, los bioelementos en el cuerpo, cuáles son primarios, cuáles son secundarios, cuáles son oligoelementos. Primarios, ¿por qué? Bueno, porque se encuentran en mayor proporción, o sea, son los que más hay en cuanto al porcentaje de peso corporal. Secundarios, ¿por qué? Bueno, porque están después de estos, en cantidad. Y oligoelementos o elementos trazas son aquellos que están en una proporción menor al 0.1%. O sea que se encuentran en unas cantidades bien pequeñitas. Se necesitan, pero están en unas cantidades bastante pequeñas, ¿verdad? Aquí se puede ver, por ejemplo, en esta diapositiva, de una manera, digamos, caricaturesca,
se muestra esa relación precisamente de elementos primarios, secundarios y oligoelementos en el cuerpo. Y también se nos menciona la relación de peso de cada uno de esos elementos primarios. ¿Sí? Ahí está. Claro, el agua es también una molécula importante porque está formada de estos dos elementos. Y recuerde que el agua igual es considerada el disolvente universal porque, y esto tiene que saberlo, el agua es el disolvente universal porque en nuestro cuerpo casi todo se mezcla con agua. Y al mezclarse con el agua, al interactuar con el agua, en el metabolismo celular, es entonces donde el metabolismo funciona, ¿no? Donde se dan esas interacciones químicas. Realmente nosotros los seres vivos somos un conjunto de moléculas y nuestra vida está determinada por básicamente la interacción que hay entre esas moléculas en nuestro cuerpo. O sea que el hecho de que usted sea usted y no su hermano, o no su tío, no su mamá, es porque en su cuerpo hay una suma de interacciones químicas que hacen que usted sea diferente a otro. ¿Está compuesto usted por los mismos elementos que su papá, que su mamá, que su hermano y que cualquier otro ser humano o cualquier otro organismo vivo del planeta? Sí, está hecho de los mismos elementos, pero esa interacción única que se da en su cuerpo, vuelvo a mencionar, es única. Y eso hace que las personas seamos diferentes o que cada ser vivo sea diferente a otro, incluso dentro de su misma especie. Esas interacciones químicas que se dan en el cuerpo. Entonces, es importante que repase esto. Aquí al final termina hablando de las propiedades del agua, ¿verdad? El agua como una molécula inorgánica importantísima para la vida. Y se empiezan a hablar de sus propiedades, ¿verdad? El hecho de que el agua tiene cohesión, que el agua tiene tensión superficial, que el agua tiene adherencia o adhesión y que el agua también tiene o tiene la propiedad o capacidad de la capilaridad. Esas son propiedades del agua que se observan acá y esas propiedades del agua explican por qué nuestro cuerpo funciona de una manera interesante, el cuerpo de los seres vivos. ¿Verdad? Entonces, estas diapositivas no deje de revisarlas, son bastante simples de entender, pero recuerde que como mañana es el día del examen, a las 4 de la tarde, recuerde, según el calendario, de 4 a 5, y claro, no puede usted someterse a examen sin antes repasar estas características y estas propiedades que tienen los átomos y las moléculas que forman. Entonces, no deje de hacerlo porque esto se repasa de una manera muy simple, pero el conocimiento que usted obtiene de esto le sirve en todo. Porque recuerde que en biología estamos estudiando este fenómeno vida que es el resultado de una serie de otros fenómenos más, entre ellos las interacciones químicas, físico-químicas, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a terminar ahí, vamos a dejarlo ahí. Sí voy a aprovechar para consultar, pues, si alguien tiene alguna duda, no solamente sobre este tema, de repente puede haber alguna duda que le esté persistiendo en su mente de algún tema que ha estado leyendo, necesita alguna otra asesoría, con gusto se la damos. Si tiene esa inquietud en este momento, lo puede expresar para que así podamos ayudarle. Y si no, pues en el transcurso del día o en las horas previas de aquí a mañana, usted puede consultarme igual. O sea, consúltenme por los medios que usted ya sabe. Entonces, si alguien tiene alguna consulta, alguna duda de algún tema en particular, podemos despejarla sin ningún problema. Bien, recuerde que usted puede preguntar situaciones de la clase como dudas que tenga sobre algo a través del chat también, el chat de WhatsApp, igual, usted puede hacer preguntas ahí. También es provechoso porque igual todo el mundo lo mira, todos sus compañeros lo miran. Usted me pregunta algo y yo le doy una respuesta, igual todos lo van a ver, entonces es beneficioso para los demás.
Así que igual, si tienen alguna pregunta que les surja por ahí en lo que están leyendo, repasando, pueden hacer la pregunta y con gusto la contestamos para que todos tengan la respuesta y todos se beneficien. Bien, si no Sí, hay... sí, Dígame, dígame. por ejemplo, los temas que ya se evaluaron en las pruebas o en las guías que estamos haciendo, esos temas vienen en el examen. Sí, claro. Esas solo O sea, muy son bien, dice, entonces, características de la vida, todo eso, los todos los, reinos. todos los temas que están ahí en la unidad 1, características de la vida, como usted mencionó, los reinos, la clasificación, eh, y luego las moléculas orgánicas y este tema de los átomos, esos son los temas que se evalúan para la primera unidad, para el primer parcial, sí, todos ellos. O sea que en un El examen, tema de células no entra todavía, ¿verdad? no, el tema de células es en el segundo parcial. Ah, Sí, bueno. sí. Bueno, listo. Recuerden, siempre van a surgir dudas. Nunca tenga pena de preguntar algo. Tenga pena de preguntar. O sea, siempre hay dudas. Cuando uno va leyendo, le surgen un montón de dudas, inquietudes. Así que cualquier duda que tengan, siempre háganla, ya sea en la videoconferencia o ya sea que utilice el foro o ya sea que utilice el mensaje por WhatsApp, etcétera. Pero igual usted siempre despeje sus dudas, no se quede con las dudas. Bien, si no hay nada más, terminamos ahí. Yo esto lo voy a subir en poco tiempo y estoy al pendiente de cualquier notificación de ustedes o pregunta de ustedes para poder contestarla. Mañana, recuerden, a las 4 de la tarde, de 4 a 5, tiene que entrar al aula y buscar el examen al final de la primera unidad y responderlo. Tiene una hora para responderlo. Bueno, entonces nos veríamos hasta la siguiente vez. Que tengan buena tarde y nos veríamos mañana en el examen.